En este mundo y en esta sociedad donde todo lo queremos rápido, todo es instantáneo, todo es tan práctico, es difícil y complicado tener en mente el concepto de procesos. Yo sé que aquí hay gente que trabaja con procesos, tal vez en la fábrica donde estás trabajando, tal vez tienes gente a tu cargo y necesitas definir procesos. Pues en la vida Dios nos permite atravesar procesos. Pero como hay procesos que queremos resumirlos hay procesos que no queremos atravesar, nos saltamos algunos pasos de los procesos para obtener resultados rápidos. Por ejemplo, cuando hacemos frijolitos, ¿a quiénes les gustan los frijoles acá? A todos, ¿verdad? Con tortillitas, crema, quesito, ¿verdad? Y yo supongo que nuestros antepasados, para hacerse su olla de frijol, o mejor dicho, para tener un plato de frijoles, pues tenían que sembrar, cuidar, cosechar, limpiar, preparar. Entonces estaban comiendo los frijoles, pero que ellos tenían en su mente de que les ha llevado meses de preparación. Yo no sé si usted ha tenido o tuvo esa experiencia de comerse los frijolitos y vieron o fueron testigos de cuando se sembró la semilla. Pero ahora, regularmente, la mayoría de personas de nuestra sociedad ya no hacemos eso. ¿Qué hacemos? Pues en el mejor de los casos, vamos al mercado o al súper y compramos el grano, ¿verdad? Y se pone ahí o en una olla de barro, que tal vez algunos tienen todavía la oportunidad de poner ahí con leña. Y si no, pues en la olla de presión. Pero más práctico todavía, vamos al súper y compramos un paquete de frijoles ya preparados. Y si bien nos va, le ponemos aceite, cebollita y se prepara, ¿verdad? Pero si no, se agarra el paquete, se abre y se meten ahí los nachos, ¿verdad? O sea, como que no somos muy dados a procesos porque todo lo queremos muy rápido. Hay mucho calor, ¿verdad, hermanos? Sí, yo miro ahí que varios están soplando. ¿Encendemos los aires, hermanos? Sí, ¿verdad? Entonces, por favor, hermanos servidores, yo miro que algunos están ahí ya, se están desmayando. Hay diferentes procesos. A mí particularmente me gusta el proceso de prepararme mi café. Y es un proceso que yo disfruto. No todos los procesos se disfrutan. Hay procesos difíciles. Pero de una forma particular, antes de que yo cumpliera los 40 años, aquí donde me mira ya pasé los 40 años, no era muy dado a tomar café y tomaba agua pura. Lo que me dieran que era negrito, yo me lo creía que era café y así me lo pasaba. Pero pasando los 40 ya el paladar va cambiando y ahora soy de los que compro el café en grano y si es un café que ya está molido y me lo preparan, no lo siento igual. Tengo que molerlo, tengo que sentir el olor de cuando se está moliendo. Se disfruta ese proceso. Y luego colocarlo en la percoladora. No soy muy, digamos, muy barista de colocar todavía mis prensas francesas y todo ese rollo, ¿verdad? Pero sí, de ponerlo en la percoladora y que se prepare y sentir el olor, me lo sirvo y tomármelo poco a poco. Ese es como que un proceso para mí. Eso requiere paciencia porque otras personas dirán, ¿cómo se tarda para preparar el café? Anda, tráete uno y agarras solo un frasco y le echas ahí y lo moves y ya estuvo. Pero no, hermanos. Todo tiene un proceso. Hay quienes disfrutan el proceso más que otros. Hoy quiero hablarles sobre el plan divino, porque estamos en la serie del plan divino, pero bendecidos en medio del proceso. Y para ello quiero iniciar con la historia de Abraham e Isaac. Muchos de nosotros ya conocemos esa historia. Vámonos por favor a Génesis capítulo 12. Versículo 1 dice, el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti
serán bendecidas. ¿Qué dice? Todas las familias de la tierra. En el plan de Dios, el plan divino es que todas las familias sean bendecidas. No una porción, no un porcentaje, no solo una parte. El plan de Dios es que todas las familias sean bendecidas. Esa fue una promesa muy grande que Dios le dio a un hombre, Abraham. Imagínense, a quien te bendiga yo lo voy a bendecir. A quien te maldiga yo los voy a maldecir. Ahora, había un detalle muy interesante. Abraham no podía tener hijos. Su esposa era estéril y ya eran de avanzada edad. ¿Cómo se iba a cumplir esa promesa? Pues les voy a resumir la historia porque no tenemos mucho tiempo. Pasaron aproximadamente 25 años y Dios cumplió su promesa. 25 años. Y a veces nosotros queremos las cosas ya, tipo café instantáneo. ¿Verdad? Ay, lo quiero ir rápido. Es que Dios me prometió y no veo la respuesta. Estoy confiando en el Señor, pero ya me desesperé. Se me viene a la mente aquel joven que me dijo, estoy orando por mi novia y ya Dios me habló. ¿Y cuánto tiempo hablaste? Oré 3 veces. Hoy en la mañana, en la tarde y en la noche. Y ya, ¿verdad? Y queremos las cosas así rapidito. Abraham y Sara, así se llamaba la esposa de Abraham, tuvieron que esperar. Pero gracias a Dios llegó la promesa. Ahora vámonos por favor al capítulo 22. ¿Qué sucedió después de que se cumplió esa palabra? Escuchen, versículo 1. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Una pequeña pausa allí. Si usted fue observador, el primer versículo que leímos se le llamaba Abraham. Ahora ya se le cambió el nombre a Abraham, porque Abraham es padre de multitudes. O sea, su nombre, a pesar de que tenía solamente un hijo, su nombre era un nombre profético. Vas a ser padre de multitudes. Si usted hubiera vivido como vecino de Abraham, quizás usted escuchaba cada vez que lo llamaban padre de multitudes, y si solo tenía uno, usted quizás, o nosotros, nos hubiéramos reído, ¿verdad? Pero era una palabra, era un nombre profético para Abraham. Pero lo que me llama la atención es que Dios puso a prueba, dice la Nueva Versión Internacional, a Abraham. ¿Por qué Dios nos prueba? ¿Por qué será necesaria la prueba? En este caso particular, leímos los primeros versículos. Había una promesa, o se declaró una promesa muy grande sobre Abraham. Te bendeciré, serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Había un peso de una promesa muy fuerte. Y nosotros, los seres humanos, somos de fiar, ¿sí o no? Algunos se ríen, ¿verdad? Fíjense, hermanos, que nosotros los seres humanos, no todos quizás tenemos la capacidad de brindar confianza o de cumplir con lo que se nos ha encomendado. Y por eso es que Dios debe probar nuestros corazones. Se me viene a la mente una frase célebre que mencionaba un personaje hace algunos años que decía: cuando digo una cosa, digo otra. ¿Tengo o no tengo razón? ¿Alguien se acuerda de eso? Y es que los seres humanos somos así a veces. Decimos algo un día, y al otro día cambiamos, o se cambiaron los planes, y ya no podemos decir lo que dijimos ayer, y al día siguiente mejor sí, y en la noche, fíjate que ya no. Somos cambiantes, somos difíciles de fiar. Y Dios estaba confiando algo muy especial en Abraham. Era necesario que Dios probara el carácter, el corazón de Abraham, así como en nosotros. Y por eso en algunas ocasiones Dios permite que lleguen pruebas a nuestra vida. Porque Dios te está confiando, escucha, su palabra, sus promesas son para nosotros. ¿Quiénes dicen amén?
¿Quiénes saben que las promesas de Dios, las promesas que están en la palabra de Dios son para nosotros? Esas promesas Dios las dejó escritas para ti y para mí. Pero para que nosotros tomemos esa palabra, para que en nosotros haga realidad esa promesa, es necesario que también seamos probados, así como fue probado Abraham. ¿Y qué prueba, hermano, la que le tocó? Dice, pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. ¡Abraham! Aquí estoy, respondió. Wow, ese primer versículo, hermanos, denota un diálogo. Dios habla y Abraham responde. Qué lindo, hermanos. ¿Quiénes anhelan escuchar la voz de Dios? Yo quisiera que Dios en algún momento, ¿verdad?, yo me acercara a Él y diga, mira, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Me voy por la derecha o por la izquierda? Por la izquierda, hijo, ¿verdad? Quisiéramos así. Señor, ¿qué hago? ¿Cómo le hago para tomar esta decisión? Haz lo siguiente. Y sería fascinante. Pero ¿saben cuál es el problema? Que nosotros los seres humanos en muchas ocasiones sí escuchamos la voz de Dios, pero desobedecemos. Porque Dios nos habla de diferentes formas, no necesariamente de una forma audible, que quisiéramos que el techo se levantara y que se abriera el cielo y escuchar la voz de Dios. Dios nos habla, Dios te está hablando, por ejemplo, en esta mañana. Y Dios te ha hablado en muchísimas otras ocasiones a través de siervos, a través de ministros, a través de su palabra. Dios te ha estado hablando. El problema es que nosotros no queremos escuchar y mucho menos no queremos obedecer. Regresando a este texto, Dios le habla a Abraham y Abraham sabía que Dios era quien le estaba hablando. Entonces él responde y dice, aquí estoy, heme aquí, a la orden. Versículo 2 dice, y Dios ordenó, toma a tu hijo Isaac, al único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Cuando dice como holocausto, significa como un sacrificio. Yo creo que ahí la mente de Abraham le jugó así un cortocircuito, ¿verdad? ¿Será de Dios? ¿Dios me está hablando? ¿O quién me está hablando? Si le hubiera pasado a usted, ahí usted hubiera dicho, no, mejor que no me hable a mí, ¿verdad? ¡Qué prueba tan dura! Pero si Dios me dio este hijo, si este niño es el de la promesa, y si Dios prometió que iba a bendecir a todas mis generaciones, ¿cómo es posible que el mismo Dios me lo esté pidiendo? O sea, Dios, tú eres también de los que dicen que cuando dicen una cosa dicen otra. Dios, ¿qué está pasando? Fíjense que Abraham no dudó. Y si dudó, sobrepasó esa duda. Pero en muchas ocasiones Dios nos va a probar a nosotros, o si no es que constantemente, Dios nos estará probando a nosotros. Y nosotros tenemos que discernir, que aprender a conocer la voz de Dios. ¿Por qué es que Dios nos prueba? ¿Por qué Dios necesita probarnos? Les voy a dar rápidamente 3 razones. Número 1, porque hay una promesa. Y tenemos que estar en la capacidad de hacer cumplir esa promesa. Como se lo dije hace unos minutos, sobre Abraham, sobre los hombros de Abraham estaba el peso de una promesa de una nación. Entonces Dios quería estar seguro de cómo era el corazón de Abraham, si iba a estar preparado. Querido hermano, si tú estás en una prueba en este momento es porque Dios te ha dado una promesa. Amén. Y porque las promesas que están en la palabra de Dios se cumplirán en nuestras vidas. Número 2, Dios prueba nuestros corazones porque nuestro carácter debe ser formado a su imagen. Anoche tuvimos una reunión con los
unos hermanos de alabanza. Vino a compartir un hermano de Costa Rica. Y doy gloria a Dios, doy gracias a Dios porque Dios siempre obra, ¿verdad?, en nuestras vidas y en nuestro corazón. Y muchas cosas de las que Él mencionó están alineadas a lo que hemos estado hablando acá en la iglesia. Pero Él mencionó algo y lo quiero mencionar ahorita. Él no usó este instrumento, pero yo le estoy agregando esto. Él presentó una imagen de una persona que estaba purificando la plata. ¿Se acuerdan los que estuvieron ahí? Y en la imagen había un hombre con una herramienta y tenía en esa herramienta, no es esta, pero es parecida. ¿Cómo se llama esto? Tenazas. ¿Sí? Tenazas. Y con eso agarraba el metal y lo ponía al fuego. Y el metal, o sea, la plata, tenía que soltar toda su impureza. Dependiendo de la intensidad del fuego, así se estaba purificando la plata. Y me pegó en mi corazón una enseñanza que Dios nos habló anoche. Y es la siguiente. Cuando estamos en medio de la prueba, es porque Dios está purificando nuestro corazón. Y así como el metal está siendo manipulado por esa persona y utiliza las herramientas para no soltar la plata, así Dios en medio de tu proceso te tiene y no te suelta y no te va a soltar. Y esa es una promesa. Aún en medio de la prueba, en medio de la dificultad, que tiene un propósito esa prueba: formar el carácter de Cristo en nosotros. Pero Dios no nos deja solos. No nos dice, bueno, pues al fuego, ay, miras cómo te va. No. Dios nos toma, nos mete al fuego y revisa. Vamos a ver, ya está. No, todavía no, otro poquito. Vamos a ver. Y el momento en que se sabe, cuando esté lista la plata, según entiendo, alguien me puede corregir aquí si estoy equivocado, es cuando ya la imagen de la persona que lo está manipulando se ve reflejada en la plata. Dios permite que entremos a procesos porque Él quiere reflejarse en nosotros. ¿Quiénes dicen gloria a Dios? Y para eso nosotros debemos manifestar obediencia. Pero vivir en obediencia nos cuesta, hermanos. Admitámoslo como seres humanos. Tal vez a alguien le cuesta más que a otros. Y voy a hacer un paréntesis acá. Ahí es la importancia de nosotros como padres de familia, los que estamos aquí somos padres, que les enseñemos a nuestros hijos a ser obedientes. Porque ya crecemos, adolescentes, jovencitos. Si de niños no nos enseñaron a ser adolescentes, a ser obedientes, ya de grandes va a ser muy complicado. Y por eso cuesta obedecer. Hay quienes pretenden obedecer a Dios o dicen que obedecen a Dios, pero hasta las leyes de tránsito, las señales de tránsito cuesta obedecer. No virar, dice. No importa, Dios me ha dado la ciudad, dice. Usan excusas. Dice no virar, pues hay que obedecer. No estacionar. Ahí está el rótulo, no estacionar. Solo un ratito, hombre. Solo un rato. Nos cuesta obedecer. Hay que obedecer en cosas tan sencillas y tan prácticas. Manifestamos obediencia. Entonces, ¿cómo vamos a pretender obedecer a Dios si nos cuesta obedecer? Y por eso es que debemos ser sometidos en muchas ocasiones a pruebas, porque no hay modo de que aprendamos a obedecer su palabra. Otro asunto de la obediencia es ¿a quién le obedecemos? Porque a veces nos cuesta obedecer la palabra de Dios y se nos hace más fácil obedecer la corriente de este mundo, el pensamiento de este mundo. Hoy en la mañana ponía el ejemplo de lo que dice la palabra de Dios para los solteros que están acá, por ejemplo. Dice la palabra del Señor que, ¿cómo es que dice Hebreos? El hecho sin mancilla. Se me fue el versículo. ¿Alguien me ayuda, por favor? Honroso sea entre ustedes, ¿verdad?
el matrimonio y el lecho sin mancilla. A los adúlteros, a los fornicarios, los juzgará Dios. Eso dice la palabra del Señor. Pero hay una corriente en este mundo, ¿verdad? Hay un pensamiento en este mundo. Somos novios. Tengamos relaciones, vivamos juntos. Y si miramos que funciona, de repente nos casamos. Pero yo amo a Dios. Yo amo a Dios. Son cuentos. No podemos pretender decir que amamos a Dios si no obedecemos su palabra y obedecemos más a la corriente de este mundo. No sé si me voy a entender. Esos son temas que a veces no los abordamos. Muchachos, señoritas que están solteros, cuiden su intimidad sexual, cuiden su cuerpo. Espérense, honren el matrimonio, honremos el matrimonio. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Eso está dentro del plan divino. Bueno, hay mucha tela que cortar acerca del matrimonio y no es el tema, pero es un ejemplo que coloco de que debemos obedecer la palabra de Dios antes de obedecer la corriente de este mundo. Muchos más ejemplos pueden haber. Nos cuesta obedecer, pero es necesario que obedezcamos. Y por eso es que Dios permite pruebas para ver nuestra obediencia. O mejor dicho, para alinearnos a obedecer. Otra razón de carácter es paciencia. Yo les comenté lo del café. Queremos ya el café rápido. O los frijoles rapidito. Depende de la calidad del café que quieres. Depende de la calidad de la comida. Hay que esperar. Paciencia es una virtud que debemos desarrollar. Más en la sociedad tan rápida en la que vivimos. Y número 3, fe, porque Abraham desarrolló fe. Además, Abraham tuvo que ser probado para purificar su corazón. Porque ¿a quién amaba más Abraham? ¿A Dios o a Isaac? Leímos en el versículo que mencioné hace unos minutos, que Dios le dijo: toma a tu hijo Isaac, el único que tienes y al que tanto amas. ¿A quién amas más tú? ¿A quién amamos más nosotros? ¿Amamos a Dios? Está tremendo, ¿verdad? Esta pregunta. ¿Cómo obedecemos? Tendemos a obedecer a quien más amamos. Si nos dejamos llevar y obedecemos más la tendencia de este mundo, es porque estamos amando más al mundo que a Dios. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos amar y manifestar nuestro amor a Dios. Y por eso debemos obedecer a la palabra de Dios más que a la corriente de este mundo. El apóstol Pedro lo dijo en el libro de los Hechos. Es necesario y más importante que obedezcamos primeramente a Dios antes que a los hombres. Amén. Como el tiempo se me va, no quiero profundizar mucho en eso, pero espero que quede claro esto. Obedezcamos la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué sigue diciendo Génesis 22? Dice versículo 3: Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios había indicado. Al tercer día, imagínense, 3 días. 3 días de estar pensando: voy a sacrificar a mi hijo. ¿Dónde es? ¿Dónde, Señor? ¿A dónde lo tengo que llevar? 3 días, dice, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Escucha esta declaración de fe. Y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham en su interior, él sabía que Dios no podía decepcionar, no podía cambiar sus planes. En su interior, Abraham pensaba y creía: Dios me lo puede resucitar. O Dios va a hacer un milagro. Algo tiene que hacer Dios, porque si Dios me dio esa promesa, no me la puede quitar. Pero él tenía que obedecer.
Lo que se honra de Abraham aquí es su obediencia y su fe. Hizo esa declaración: vamos a regresar. Versículo 6 dice: Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre los hombros, preste atención a esto, sobre los hombros de Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo. Y los dos siguieron caminando juntos. Isaac dijo a Abraham cuando iban caminando: Padre, dime, hijo, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Si yo hubiera sido Abraham y si mi hijo me hubiera preguntado eso, en ese ratito yo hubiera sentido un nudo aquí, un cuchillazo aquí, y no sabría qué responderle, ¿verdad? Quizás ahora le pudo haber dicho: mi hijo, vos sos el sacrificio. A vos te voy a ir a sacrificar. Ya te estoy sacrificando. Desde que salí de la casa te estoy sacrificando. Te estoy sacando de mi corazón porque me está doliendo todo este camino. Pero escuche lo que respondió Abraham, muy sabio. Dice, versículo 8: del cordero, hijo mío, se encargará Dios. Una declaración de fe. En medio de la prueba, hermano, en medio de todo proceso, en ese caminar, cuando tú estás sintiendo que el peso y el dolor, la angustia están llegando a tu corazón, confiesa lo mismo que dijo Abraham: Dios proveerá. Dios proveerá. Y no me refiero solo al factor económico. Dios te proveerá fuerzas. Dios te proveerá la salud. Dios te proveerá la salida. Dios te proveerá ese ánimo. Dios te va a proveer ese vigor. Dios te va a proveer la sabiduría. Dios es el proveedor de todo. Amén. Versículo 9 dice: cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Yo creo que allí ya Isaac comprendió. Pero lo que me llama la atención es que quien escribió el Génesis no agregó: Isaac, como todo un muchacho fuerte, se opuso a Abraham y le dijo: Padre, yo soy el hijo de la promesa, no me puedes hacer esto. No lo dice. Lo que podemos notar es que Isaac aprendió la obediencia de su papá. No sabemos si él dijo algo, si tal vez estaba callado y se le salieron las lágrimas. ¿Qué pudo haber pasado por la mente? Y como no quiero tocar sensibilidad, pero esta historia es tremenda. Y dice: entonces tomó el cuchillo, ¿verdad? Lo preparó. Y en ese momento, yo pienso, le tapó los ojos a su hijo. Y él cerró los ojos. Decía: Señor, no me puedes estar haciendo esto, Señor. No me puedes estar pidiendo esto, Padre. ¿Cómo? Y dice que cuando él tomó el cuchillo sucedió algo. Versículo 11. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, sé que lo vas a hacer. Aquí estoy, respondió. Versículo 12. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. ¿Qué prueba esta? Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. O sea, se cumplió la palabra. La palabra profética que él mismo Abraham había dicho. Dios va a proveer. Dios realmente proveyó. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. ¡Wow! ¡Qué enseñanza esta, hermanos! ¿Cuánto estamos nosotros a dar? Y no voy en el aspecto económico, no. Voy en el aspecto de vida. ¿Quién ocupa el primer lugar en nuestro corazón?
¿Queremos las promesas de Dios? Queremos que esa promesa de Dios y el peso de Dios esté sobre nosotros y queremos todas las bendiciones. Queremos esos superpoderes que Dios nos los dé, pero no estamos dispuestos a rendir nada. Nosotros debemos estar dispuestos a rendir nuestra vida delante de Cristo y decirle: Señor, yo vivo para ti, yo vivo en ti. Puede que Dios no te esté pidiendo al hijo como lo hizo con Abraham, pero quizás sí te está pidiendo algo. Y algo mínimo que Dios nos está pidiendo es que nos apartemos del pecado, por ejemplo. Que nos apartemos de eso, de ese placer. Y Dios nos dice: mira, yo quiero liberarte de ese pecado, quiero liberarte de ese vicio, porque hay promesas que son para ti. Suelta ese pecado, suelta ese vicio, suelta eso que te está atando, porque hay algo preparado para ti. ¿No me estoy dando a entender? Las promesas del Señor son para nosotros, pero si no las soltamos por las buenas, si no soltamos eso que nos ha atado, si no lo soltamos por las buenas, vamos a ser procesados con la intención de que Dios pueda cumplir sus promesas en nosotros. ¿Quiénes quieren que Dios cumpla sus promesas en nosotros? Ahí ya nos cuesta, ¿verdad? Ay, pero si nos vamos a procesar, ya no mucho queremos. Pero déjame decirte, hermano, cuando estés en medio del proceso, Dios te va a mantener, no te va a soltar. Vamos, mijo, ahí vas, mijo, vamos, un poquito más, otro poquito, mijo, pero estoy contigo. No temas, no desmayes, yo estoy contigo, soy tu Dios, te esfuerzo, te sostengo, te mantengo. Dios no nos suelta. Algo que quiero resaltar de esta historia también es que hay aquí una figura de nuestro Señor Jesucristo aquí. Y es que cuando Dios le dice a Abraham: tu único hijo, entrégame a tu hijo. Quiero decirles que nuestro Padre Celestial entregó a Jesús, único hijo, el unigénito, por nosotros. Luego Isaac camina con la leña, ¿verdad?, hacia el monte Moria. Jesús camina hacia el Gólgota, no cargando la leña del sacrificio, sino cargando la cruz, donde Él mismo sería crucificado. Génesis 22:6 declara eso, Isaac con la leña, y Juan 19:17 se declara que Jesús carga la cruz. Y luego, Abraham no rehusó entregar a su hijo. Nuestro Padre Celestial no rehusó entregar a Cristo Jesús por nosotros. Hermanos, Dios nos ama. En el caso de Abraham, él no tuvo que sacrificar literalmente a Isaac, aunque lo tuvo que sacar de su corazón y ordenar sus prioridades. En el caso de nuestro Padre Celestial, Él sacrificó a Cristo Jesús, o mejor dicho, nuestro Señor Jesucristo se entregó como sacrificio y murió en una cruz por nosotros. Entonces, si Él nos ama tanto, no nos va a dejar, hermano. No te va a soltar, no te va a desamparar. Bueno, como el tiempo se nos va y quiero entrar a otro punto muy importante, quiero contarles de que la promesa se cumplió. De Isaac nació la promesa, se complementó, y no me da tiempo de entrar en detalles, pero llegó el pueblo de Israel. El pueblo de Israel conformado por tribus, y se expandió hasta el día de hoy, que lo que conocemos ahora de Israel no es el Israel que se explica en el Génesis. Es un pueblo de Israel físico, geográfico, político, que representa al pueblo judío. No voy a entrar en muchos detalles, pero Dios cumplió su promesa. Ahora nosotros como iglesia, nosotros como congregación, los que creemos en Cristo Jesús, fuimos agregados a ese Israel. Y ahora nosotros somos ese Israel espiritual de la promesa. ¿No los confundo? ¿No? ¿Estamos? ¿Amén? Porque estamos agregados a Él. Pero hay un libro en la Biblia que no, de una forma muy personal, pienso, no todos le hemos prestado la atención debida, porque nos gusta más leer
historias más emocionantes o libros más fáciles de digerir. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿quién ha leído el libro de Proverbios? Y yo creo que varios levantarían la mano, ¿verdad? En devocionales. ¿Quiénes han leído los Salmos? Podemos levantar la mano. O las cartas del apóstol Pablo. Hemos leído las cartas del apóstol Pablo o los evangelios. Pero si yo pregunto, ¿quiénes han leído el libro de Números? Y dicen, hay un libro que se llama Números. Y sí, está en el Pentateuco, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la Biblia, del Génesis. De Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Pero me llama la atención algo y se los voy a leer. Dice, el nombre Números viene de los censos registrados en el capítulo 1 y el capítulo 26 de ese mismo libro de Números. Sin embargo, en hebreo el título es Bemidbar, que significa en el desierto, lo cual revela mejor su enfoque. Les voy a explicar entonces qué comprendo de esto. Ok, Dios cumplió su promesa. El pueblo de Israel creció, sin embargo, fueron esclavos en Egipto. Dios liberó al pueblo de Egipto y les dio una promesa de que iban a ocupar la tierra prometida, iban a alcanzar la tierra prometida. Pero para llegar de Egipto a la tierra prometida, Canaán, o sea, de llegar al punto A al punto B, tenían que atravesar ¿qué? El desierto. El proceso, muy similar. Dios le dio la promesa a Abraham, sí, pero necesito probarte para hacer cumplir esa promesa. Ok, pueblo de Israel, te estoy liberando de Egipto y te voy a dar la tierra prometida. Pero para que tú entres a la tierra prometida, necesitas un desierto, necesitas un proceso. Y por eso es necesario cada proceso. Y repito, aunque estemos en ese desierto, Dios estará cuidándonos. Los expertos que asan carne aquí, ¿dónde están los asadores de carne? ¿Verdad? Ponen la carne ahí en la parrilla. Hasta el olor sintieron algunos, ¿verdad? Hay quienes son pero tan exigentes o tan especiales, ¿verdad? Que ven que un pedacito de carne se va a caer y rápido no te caigas, ¿verdad? Más si es puyazo, ¿verdad? Un pedacito de gordito ahí. No. Y lo regresan o lo regresamos para que no se caiga. Dios te cuida en el proceso. Y no te estoy diciendo a ti rochoy ni puyazo, ¿verdad? Pero Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Si somos su pueblo, somos sus hijos, Él nos protege. Y Dios lo hizo en medio del desierto. Cuando leemos el libro de Números, si usted no lo ha leído, pues de repente lo puede leer, va a encontrar que hay unas historias muy lindas. Hay unas instrucciones en donde se manifiesta que Dios está protegiendo a las familias. Por ejemplo, hay una parte, capítulo 4 y capítulo 5, donde habla sobre la distribución de las tribus, por ejemplo. Y está ordenando a las familias. O sea, ahí se ve el plan divino, el plan que Dios tiene hacia la familia. Cuando leemos Números, vemos orden, vemos gobierno. Pero ¿sabe qué es lo que quiero centrarme en estos minutos? El cuidado de Dios en medio del desierto. Y vámonos al capítulo 6, versículo 22. Cuando el pueblo de Israel estaba en medio del desierto, Dios dio ordenanzas de su liturgia, de cómo debía conducirse el pueblo para acercarse a Él. Y establece levitas, establece sacerdotes. Y en el capítulo 6, verso 22, hay algo que se conoce como la bendición sacerdotal. Son versículos muy famosos. De hecho, recuerdo que en medio de la pandemia surgió una canción basada en estos versículos. Un canto se llama Amén, esa canción. Y yo creo que usted ha escuchado estos versículos. Escuche, versículo 22, capítulo 6 de Números. El Señor ordenó a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras. Versículo 24. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te extienda su amor. El Señor mueva su rostro hacia ti y te conceda
paz. Esa declaración fue dicha en medio del desierto. Lo que Dios quiere hacerle saber a su pueblo y nos quiere hacer saber a nosotros es que Dios quiere bendecirnos, de verdad. Él quiere darte paz. Él quiere que tú reflejes o que nosotros reflejemos su gracia y su favor, aún en medio del desierto, aún en medio del proceso difícil. Esa palabra no se le dio al pueblo de Israel cuando ya estaba en la tierra prometida, no, se le dio cuando estaban en el desierto. Si tú en este momento estás en un desierto, si tú en este momentito sientes que estás en el proceso, a la mitad, en medio, o no sabes si estás empezando el proceso o ya esperas tú que termine, yo quiero recordarte esta promesa. Hermano, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te extienda su amor. El Señor mueva su rostro hacia ti y te conceda paz. Esta bendición podemos clasificarla rápidamente en 3 partes. Número 1, el cuidado de Dios, donde dice el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te proteja. Él es quien te protege. Salmo 23:1, ¿qué dice? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y el salmo es muy hermoso, pero solo esa primera parte, el Señor es mi pastor. Mire, solo con que nosotros comprendamos eso, ya la hicimos. El Señor es mi pastor. Nosotros en la casa tenemos un perrito que se llama Coco. El perrito Coco, despreocupado ustedes, no nos ayuda con la limpieza, se hace popó en el patio, él no recoge su popó. Adivine quién recoge el popó del Coco. Stacy, no, su servidor también, ¿verdad? El Coco no anda preocupado, ya se me va a terminar la comida, hay que ir a comprar y no tengo dinero para comprar más, ¿cómo se llama eso? Concentrado. Híjole, ya no hay en la despensa, hay que ir a buscarlo a otro lado. Coco no se preocupa por nada. ¿Quién anda preocupado por el Coco? Nosotros, su servidor. Y el Coco es tan ingrato que no come solito, quiere que uno coma a la par de él. Y ahí llego yo en las noches, a veces llego cansado, ¿verdad? Y me llego ahí al patio y me siento a la par de él. Y cuando yo estoy parado y él se queda viendo. Yo me siento, él come. Si eso hace un animalito que sabe quién es su dueño, que tiene cuidado de él, cuánto más nosotros que sabemos que Jehová, el Dios Todopoderoso, es nuestro pastor. Él tiene cuidado de nosotros. Solo aprendamos a descansar en Él. Descansa en el Señor. Que Jehová te bendiga, porque Él es quien te guarda. La segunda parte dice: el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te extienda su amor. O sea, su rostro es su gracia, su favor. Si el Señor hace resplandecer su rostro sobre nosotros, ¿qué más? Y número 3, el Señor mueva su rostro hacia ti y te conceda la paz. En nuestro español, la palabra paz es muy limitada, o el concepto, el significado de paz, y más limitado en Amatitlán en el año 2026. Complicado. ¿Qué es paz? ¿Qué es la paz? A veces no tenemos paz. Pero en el concepto, en cuando se escribe la Biblia, en el hebreo, shalom, muchos de ustedes conocen ese concepto. Shalom no es solamente ausencia de guerra. Shalom no es solamente silencio. Shalom significa paz, abundancia, prosperidad, tranquilidad. Vive tranquilo. Una paz y una bendición integral. Eso significa esa palabra. Cuando aquí dice: el Señor mueva su rostro hacia ti y te conceda shalom, te conceda
abundancia, paz, tranquilidad, felicidad, alegría, gozo, provisión. Eso es lo que está diciendo acá. Y lo dice en medio del desierto. Pónganse de pie, por favor. Jesús enseñó y dijo: el ladrón no viene más que para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese es el plan divino de Dios. Salmo 23:6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ese es el plan divino de Dios. Ahora, Dios quiere que tú vivas en su gracia, en su bendición, para que también podamos ser testimonio a los demás. Porque el plan divino es que no solamente nuestras familias sean bendecidas. El plan divino es, ¿se acuerdan? ¿Lo leímos? Todas las familias, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, que ellos alcancen la bendición de Dios. Meditemos en esta palabra. Te invito a que cierres tus ojos. Y si tú estás atravesando una prueba complicada en este momento, solo quiero animarte a que sigas confiando y creyendo en el Señor. Porque si Dios, que es tu pastor, está permitiendo que atravieses esta prueba, es porque las promesas que Él tiene para ti se cumplirán de una forma inimaginable. Y esas promesas no te alcanzarán solo a ti. Esas promesas, según el plan divino, son para tus hijos, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Abraham murió y no vio la promesa cumplida con sus propios ojos físicos, pero Dios cumplió su promesa. Quiero decirte, Dios cumplirá sus promesas en nosotros. ¿Quiénes dicen amén? Dios cumplirá su promesa en ti. Dios cumplirá su promesa en tus hijos. Tus hijos serán salvos. Tus hijos alcanzarán la gracia y la bendición de Dios. Padre de familia que estás acá, si tus hijos no están cerca del Señor, si se han apartado de los caminos de Dios, en este momento toma esta palabra y declara: Padre, yo confieso y declaro que mis hijos serán salvos, mis hijos te conocerán. Decláralo, así como lo hizo Abraham. Dios proveerá para el sacrificio. Decláralo tú también. Si en este momento estás en una situación económica difícil, quiero decirte que Dios no solamente está preocupado por tu economía, no. Dios está preocupado por tu carácter, por lo que hay en tu alma y en tu corazón. Y el proceso tiene que ver también con lo que está en tu alma y en tu interior. Dios está sanando tu interior. Dios está sanando tu corazón para también después sanar tu economía. Pero si estás en el proceso, Él es tu pastor y nada te faltará. Dice la palabra de Dios en Filipenses: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Si nos falta algo, estamos en sus manos y podemos confiar en Él. Obedezcamos su palabra, sometámonos con paciencia al proceso que Él está haciendo y Dios obrará. Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Fortalece, Señor, la vida de cada uno de tus siervos. Fortalece, Señor. Fortalece el alma, fortalece el corazón. Da fortaleza a cada uno de tus hijos, mi Señor. Renueva el corazón, renueva la vida, renueva la visión de cada uno de mis hermanos. Te pido por quienes están atravesando una prueba difícil, Señor. Ayúdalos. Si es una prueba de salud, Señor, en tu palabra dice que Jesucristo llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz del Calvario, y por sus llagas hemos sido curados. Creemos a tu palabra, Señor. Si hay problemas emocionales,
psicosomáticos, sea lo que sea, los rendimos a los pies de Cristo y empezamos a declarar libertad en nuestra mente, libertad en nuestro corazón, porque la palabra del Señor dice que nuestro Señor Jesucristo vino a dar libertad a los cautivos. Él vino a liberar a los oprimidos. Nosotros somos libres por el poder del nombre de Cristo Jesús. Y empieza a declarar tu libertad en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, hermano, y con autoridad y en fe tú empiezas a decir: yo soy libre en el nombre de Jesús. Soy transformado en el nombre de Jesús. Las promesas que están en la palabra de Dios son para mí. Las tomo en el nombre de Jesús, por gracia, porque Jesucristo pagó el precio, porque Jesucristo fue el sacrificio por mi bendición. Jesucristo fue el sacrificio para mi redención. Soy libre, soy transformado por el poder de Cristo Jesús. Somos perdonados, libres de culpa en el nombre de Jesús, libres de culpa por el poder del nombre de Cristo Jesús. La gloria del Señor nos llena y la gloria del Señor nos colma. Hermano, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te extienda su amor. El Señor mueva su rostro hacia ti y te conceda paz. Gloria a Dios. Amén. Gloria al nombre de Cristo.